acá me están aclarando que en la provincia todavía no han definido, esto que yo tengo es como una versión, no han definido este regreso presencial, para que te quedes tranquilo, pero se están hablando de zona de riesgo, riesgo medio, bajo, alto, ¿no? Esto es lo que quedó aprobado por los ministros de Salud y que mañana va a ratificar el Consejo, ¿no? Después cada jurisdicción va a definir. No, y eso que me planteas vos, bueno, es importante que lo aclares y tenés la información precisa, porque nosotros no, las autoridades de la provincia no nos informaron de eso, inclusive no, es un trascendido que se podrían autorizar en distritos que están libres de coronavirus hoy, que hay ciudades de la provincia que están libres. Eso es una decisión que van a tomar después con esta guía que que se va a armar, ¿no? Y ahora, y en base a esto, te pregunto, en estas ciudades, te pregunto esto concreto, en estas ciudades donde no hay riesgo y está libre de coronavirus, ¿ustedes no accederían a volver a clases presenciales? Nosotros siempre manifestamos que lo tienen que determinar las autoridades sanitarias y se tienen que cumplir los protocolos. Y hay una serie de variables a tener en cuenta. Primero, no sé, puede haber circulación baja, libre de coronavirus en la provincia. Yo tenía entendido que eran 2 o 3 distritos, pero que ya no están. Debe haber una circulación baja, porque en las últimas semanas los contagios en el interior han sido muy importantes. Y lo mismo que en el interior del país, ¿no? Vos fijate que hoy le están publicando algunos medios que también planteaban el tema, la vuelta a la presencialidad, que la Argentina está en el ranking, lamentablemente, de muertes en el mundo, y además están planteando que son récord los contagios. Entonces hay una contradicción concreta sobre esta cuestión. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta, primero hay que preservar la salud, la vida, hay que priorizar la educación, y nos estamos ocupando porque se viene trabajando. Yo te digo esto, Gustavo, el enorme esfuerzo que están haciendo los docentes para garantizar la continuidad pedagógica a través de la conectividad, y donde no es posible a través de la entrega de los cuadernillos en formato papel, claro, y en algunas zonas de nuestro país con el formato radio, con formato televisión. Es enorme el trabajo. Está claro. Eso no está en discusión. La desvinculación de los chicos. No, eso no está en discusión. El gobernador de la provincia de Buenos Aires anunció un programa de ir a buscar a los chicos específicamente, o sea, fortalecer el trabajo que vienen haciendo las escuelas con respecto a la revinculación, que es enorme, y si en algunos casos no se pudo dar esa vinculación, ir a la casa, hablar con los padres, ver qué es lo que pasó para revincularlos nuevamente con la escuela. O sea, que se están tomando decisiones responsables, garantizando el tema de la continuidad pedagógica. Roberto, entonces, esto no se puede tratar irresponsablemente. ¿Qué tal? Juan Amorín te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Quería consultarte, vos al comienzo del reportaje le decías al gato, bueno, no fuimos convocados a ninguna instancia de diálogo, por lo menos nos formamos parte de esta mesa de debate donde, bueno, se define el regreso, esta semipresencialidad, las actividades socioeducativas y demás. ¿Les hubiera gustado? ¿Ustedes solicitaron formar parte de estas reuniones? ¿Les molestó de alguna manera no haber sido convocados? Porque desde lo personal a mí también me llama la atención que ustedes, que son una pieza fundamental de esto, no formen parte de ese debate o de esa mesa de diálogo. Sí, yo creo que nos tendrían que haber convocado, quizás determinado, como era reunión de ministros de salud por un lado y después van a ser ministros de educación, entiendo que convocarán después al Consejo Federal y ahí nos tendrán que convocar. Entiendo que debe ser por eso, ¿no? El tema de la discusión entre ministros fundamentalmente, pero en esto no, como sí nos han convocado para discutir y elaborar los protocolos de vuelta a la presencialidad, en tanto y en cuanto las condiciones sanitarias lo permitieran. Que ya te digo, son protocolos que hace más de 2 o 3 meses. Hoy se habla de las clases presenciales como si no se hubiera dado, y ya tuvo iniciativa el Ministerio. Te doy un ejemplo, San Juan, el sindicato nuestro, UDAP, trabajó en forma muy precisa, responsable, se volvió a la presencialidad y se articuló con el gobierno, y a la otra semana tuvieron que dar marcha atrás. ¿Por qué? Porque se propagaron los contagios. Sea que no es que no hay iniciativa. En Formosa están teniendo clases en algunas escuelas rurales o con
pocos chicos y demás, con localidades más pequeñas y demás. O sea que esto ya se viene trabajando hace algunos meses. Lo que pasa es que suben los contagios, sube la propagación del virus, y en ese sentido hay que tener mucho cuidado, porque no solamente la protección, o sea, evitar los contagios a los estudiantes, a los docentes, a los auxiliares, sino el movimiento de personas que implica la vuelta a la presencialidad, que no signifique también que ese movimiento implique que se propague el virus. Roberto, ¿y qué cambió de un tiempo a esta parte? Porque todos los distritos, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires, parecían estar de acuerdo en el protocolo de regreso a clases y en el momento en el que había que regresar a clases. ¿Crees que la presión de la ciudad, la presión mediática, esto de poner sobre la mesa, la falta de clases presenciales y demás, generó de alguna manera cierto apuro? Porque la verdad es que la cantidad de casos diarios, hoy tuvimos récord y es realmente extraño tener esas dos cosas, ¿no? Récord de casos y a la vez estar discutiendo esto. Sí, yo espero que no haya sido así, porque sería lamentable, ¿no? La utilización o ceder a determinadas presiones que intentan generar una suerte de desgaste, planteando que no se está haciendo nada. Yo leía muchos diarios hoy, o varios, o algunos importantes, que planteaban la vuelta a las clases, y era en realidad las clases presenciales, o sea, como que se desconocía lo que se venía trabajando. Inclusive pareciera que el debate de la vuelta a la presencialidad se da ahora por el planteo que hizo la Ciudad de Buenos Aires, cuando ya se viene dando, como te dije anteriormente, se viene trabajando el Ministerio hace más de 3 meses, vienen discutiendo. Inclusive te digo, las primeras conversaciones de esto fueron antes del receso de invierno. Ahora, por supuesto que hay que ser absolutamente responsable, y en eso nosotros vamos a ser muy firmes. Tienen que estar dadas las condiciones, hay que tener cuidado con esto, condiciones sanitarias. El tema del nivel de contagio es fundamental, porque si no, va a suceder que este virus se termine propagando y empiecen. A ver, te doy un ejemplo. La provincia que ahí estaba leyendo declaraciones de la ministra de Jujuy, que van a seguir con clases virtuales, no sé si será así, leía en un titular. En la provincia de Jujuy empezaron y tuvieron que dar marcha atrás porque lo estuvo comentamos, a punto de colapsar el sistema de salud. Sí, obvio. Concretamente. No, pero por eso, a ver, Roberto, lo que explicamos, Roberto, lo que explicamos bien con Juan, que va a haber esta especie de semáforo por zona, no es que se libera para todo el país, por zonas, por jurisdicciones, de acuerdo a cómo la pandemia está funcionando, lamentablemente, cómo está en la transmisión y la circulación local, ¿no? Eso es lo que hay que aclarar, y eso es lo que hemos dejado en claro. No se vuelve tampoco a las clases masivas presenciales, ¿no? Pero bueno, se libera cada jurisdicción. Tenemos Rosario, la semana pasada hablaban del 95 o el 97%. Claro, de pero fíjate ocupación. Vos qué contradicción. Pero Roberto, fíjate qué contradicción. En la provincia de Santa Fe quieren abrir los shopping y las escuelas van a estar cerradas. Claro, bueno, no se tiene que dar eso, no se tiene que dar porque... Pero se van a abrir porque hay una presión muy fuerte por la situación económica angustiante en muchas ciudades. A eso estamos yendo. No, eso es la situación económica, por supuesto, y eso hay que prestarle muchísima atención, y por eso están los ATP y otras medidas que tiene que tomar el gobierno. Por eso tenemos que discutir con el impuesto a las grandes fortunas. Tenemos que discutir, tienen que hacer un aporte para, en una situación extraordinaria como esta, dotar al Estado de recursos que nos permitan a los trabajadores no perder trabajo, no perder el tema del salario, al pequeño y mediano empresario, al comerciante, no cerrar las puertas de la fábrica, del comercio concretamente, y el Estado tiene que tener recursos para eso. Por eso no entiendo las voces disonantes con respecto al impuesto a la riqueza. Bueno, y las amenazas. Nadie se escucha cuando le dicen que a un trabajador le tienen que recortar el 20, el 30 o el 40%. Fíjate las amenazas de la Sociedad Rural Argentina sobre Heller y el Banco Credit Coop. Sí, una vergüenza. La Sociedad Rural Argentina, que acumula, y no digo las sociedades rurales de los distritos, hablo de lo que es la Sociedad Rural Argentina, que ha acumulado ganancias en este país, ha sido parte, por supuesto, inclusive apoyado golpes militares para poder sostener sus privilegios. Entonces, en la Sociedad Rural Argentina
se manifiesten contrarios, ¿cuándo? Y hagan ese tipo de linchamiento mediático o acoso a Heller, porque está planteando que tienen que aportar el 1,5%, el 2% de todo lo que ganaron. Exacto. Para hacer un aporte que ni se van a dar cuenta, porque ni la pueden contar a las grandes fortunas, y ahora no hay problema, cuando se le descuenta a un trabajador un 20%, claro, un 40% del salario, está bien. ¿Por qué? Porque como no hay actividad. Ahora, cuando alguien que tiene una fortuna de más de 200 millones de pesos tiene que aportar el 1,5%, que ni se da cuenta, vuelvo a decir, hay un escándalo. Entonces, hay que poner las cosas por su nombre. No solamente que por las grandes fortunas, sino que hay que discutir en el país una reforma tributaria que le quite tanta presión al impuesto al consumo, al impuesto a los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas, a los pequeños y medianos productores, pero sí le grave a los grandes contribuyentes de este país. Gracias, Roberto. Un abrazo. No, si me permitís un minuto nada más, el tema de Chubut es muy grave. Sí, ya lo hemos dicho. De Chubut. Hace más de 2 meses que no cobran, esto se reitera permanentemente, y además hay 4 dirigentes sindicales procesados por una manifestación que se hizo por reclamar el pago de salario cuando murieron las 2 docentes el año pasado en un accidente de tránsito volviendo de una manifestación. Entonces, no se puede judicializar la protesta social y, por supuesto, le tienen que pagar en tiempo y forma. La provincia de Chubut se lo hemos planteado con mucha preocupación al gobierno nacional también. Gracias, Roberto, gracias. Hablábamos recién y nos